Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Si alguna vez han trabajado con una API moderna, seguro han visto su documentación, pero ¿se han preguntado de dónde salió esa idea? Porque la verdad no es solo una simple página de ayuda, es toda una filosofía, una que nació de un caos absoluto. Vamos a descubrir la historia de cómo se transformó todo ese desorden en un contrato digital, uno que fuera perfectamente claro para todos. Para poder apreciar el orden que tenemos hoy, es súper importante que viajemos un poco al pasado. Imaginen los primerísimos días de los servicios web. Era de verdad un territorio salvaje, una auténtica torre de Babel digital donde lograr que dos sistemas se comunicaran era, con suerte, casi un milagro. Esta cita de George Bernard Shaw lo resume a la perfección. El mayor problema en la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Y esa era exactamente la realidad de las primeras APIs. Los equipos de desarrollo creían que sus servicios se estaban comunicando, pero en la práctica era un completo diálogo de sordos, puro caos, malentendidos y errores por todos lados. Y sí, era justo eso. Estábamos construyendo una torre de Babel digital. Cada API era como una isla, con su propio idioma, sus propias reglas. La documentación, bueno, si es que se le podía llamar así, a menudo era un archivo de Word olvidado en algún servidor o, peor todavía, conocimiento que solo existía en la cabeza de un desarrollador. ¿Sostenible? Para nada. Era una bomba de tiempo. Pero ya saben cómo es esto en el mundo de la tecnología, ¿no? A veces, de la frustración más grande, pueden hacer la innovación más importante. Un problema muy, pero muy real, estaba a punto de encender la chispa de una idea que lo iba a cambiar absolutamente todo. Vámonos al año 2010. Pensemos en el equipo de una empresa llamada Wordnik, con Tony Tam a la cabeza. Tenían una API de diccionario que era gigantesca, y mantener todo sincronizado, la documentación, los kits de desarrollo, la lógica del servidor, era una pesadilla, literal. Cada pequeño cambio que hacían desataba una avalancha de actualizaciones manuales que por supuesto venían llenas de errores. Y justo en medio de ese caos, el equipo tuvo su momento eureka. Se hicieron una pregunta clave. ¿Y si la especificación de la API no fuera algo que se hace al final, como un extra? ¿Qué pasaría si fuera el contrato central? La única fuente de la verdad, o sea, un documento formal que pudieran entender tanto una persona como una máquina. Este cambio de perspectiva, miren, fue el verdadero punto de inflexión. Ahora vamos a ver cómo esta solución, que nació como algo interno para resolver un problema específico, se transformó en un estándar global que hoy, pues, define a toda la industria. Primero, hablemos de la especificación OpenAPI. La mejor forma de entenderla es pensar en ella como una partitura musical. Es el estándar, el plano que describe exactamente qué puede hacer la API sin importar en qué lenguaje de programación esté hecha. Es, digamos, la música escrita en el papel, lista para que alguien la interprete. Y entonces entra Swagger. Si seguimos con la misma analogía, Swagger vendrían a ser los instrumentos. Es la marca de todo un conjunto de herramientas, como interfaces de usuario o generadores de código, que toman esa partitura, la especificación OpenAPI, y la interpretan. Básicamente tocan la música. Y ojo, que este es el punto que más confunde a la gente, así que vamos a dejarlo súper claro. OpenAPI, la partitura, es el estándar. Es abierto, mantenido por la comunidad bajo el paraguas de la Fundación Linux. Por otro lado, Swagger, los instrumentos, es el nombre comercial de un set de herramientas muy populares como Swagger UI que leen y usan ese estándar. Así de simple, partitura contra instrumentos. Y la evolución de todo esto fue rapidísima. La idea nació como Swagger en 2011. Para el 2015, la empresa Smart Beer la compra, dándole un empuje corporativo importantísimo. Pero el momento clave, el que lo cambió todo, fue en 2016. La especificación se dona a la Fundación Linux, y ahí se convierte en un estándar abierto y neutral llamado OpenAPI. Con la versión 3.0 en 2017, ya se consolidó como el estándar definitivo, y a partir de ahí el ecosistema explotó con herramientas geniales como Redoc. Muy bien, suficiente historia por ahora. Veamos cómo se ve este contrato en el día a día y por qué es una herramienta tan poderosa para los equipos de desarrollo. En la práctica, esto lo vemos en herramientas como Swagger UI y Redoc, y es clave entender que no compiten entre sí, más bien se complementan. Pensemos en Swagger UI como un laboratorio, un taller interactivo para probar la API, para jugar con ella. En cambio, Redoc es como una biblioteca elegante, perfecta para leer y entender el panorama completo.
Son dos herramientas distintas para dos trabajos distintos. Todo este concepto del contrato nos permite adoptar una forma de trabajo que es, de verdad, transformadora, el API Design First. La idea es muy simple pero súper potente. Se diseña y se acuerda el contrato de la API por antes de escribir una sola línea de código. ¿Y por qué es tan poderoso? Porque permite que los equipos trabajen en paralelo. El equipo de frontend puede empezar a construir su parte usando el contrato como guía, mientras que el de backend desarrolla la lógica. Nadie tiene que esperar a nadie. Ahora, una cosa es tener un contrato y otra es tener un buen contrato. A la izquierda vemos el equivalente a un garabato en una servilleta. Es ambiguo, no tiene detalles. Para quien intente usar esa API, es una fuente de frustración segura. A la derecha, en cambio, tenemos un plano arquitectónico. Modelos de datos claros, descripciones útiles, ejemplos. La experiencia para quien consume la API es de la noche al día. Y claro, el resultado de invertir tiempo en una buena documentación salta a la vista. Pasamos de tener un mapa todo mal dibujado a un plano arquitectónico súper detallado. Quienes van a usar la API obtienen modelos de datos claros, ejemplos que les sirven y entienden perfectamente cómo interactuar con el servicio, incluyendo qué hacer cuando las cosas salen mal. Y para quienes de verdad buscan la excelencia, no basta con saber usar las herramientas. Hay que dominar el arte de diseñar contratos. Y eso también significa conocer y evitar los errores más comunes. Hablemos de los 3 pecados capitales. El primero, y quizá el más grave, dejar que la documentación se desactualice. Cuando el código cambia y la documentación no, se convierte en una mentira. El segundo, crear documentación anémica, o sea, con descripciones vacías o inútiles. Y tercero, ignorar por completo la seguridad, que es como construir una casa y no ponerle cerraduras. La solución a esto es doble: automatizar todo lo que se pueda y sobre todo tener empatía. Siempre diseñar pensando en la persona que va a usar esa API. Hay un dicho muy famoso de David Wheeler que dice que todos los problemas en ciencias de la computación se pueden resolver con otra capa de indirección. Bueno, pues la especificación OpenAPI es exactamente eso. Es esa capa de indirección fundamental entre quienes producen las APIs y quienes las consumen. Es el traductor universal que tanto nos hacía falta. Así que, si hay una sola cosa que debemos recordar de toda esta historia, que sea esta. La especificación no es un anexo, no es algo que se hace al final si queda tiempo. La especificación es el corazón de la API, es el contrato que le bombea vida y coherencia a todo el ecosistema que se construye a su alrededor. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para reflexionar. En el trabajo del día a día, ¿estamos simplemente construyendo APIs o estamos conscientemente diseñando contratos? Porque la diferencia en ese enfoque es precisamente lo que separa una buena API de una que es verdaderamente excepcional. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?